Agradecemos a la doctora María José Troya, beneficios para los consumidores. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes. Un saludo primeramente a todas las personas que están asistiendo a este seminario internacional y, por supuesto, a los organizadores, que son la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Me parece muy interesante que todos estos temas los podamos estar tratando en los diferentes espacios y en las diferentes ciudades del país, para poder intercambiar opiniones y aportar de alguna manera con nuestra experiencia como organización de defensa del consumidor de la sociedad civil. Desde que se inició la tribuna, a los pocos años de su creación, comenzamos a tener mucho interés en los beneficios que tiene la competencia en la situación de los consumidores en el mercado. En el Ecuador, en la época que se dieron los primeros pasos, hablo del año 99, no existía siquiera una noción de lo que era la competencia y las prácticas contrarias a la competencia se tomaban como situaciones normales. Las situaciones de carácter monopólico, oligopólico, etcétera, estaban a la orden del día, salían en los medios de comunicación, incluso puede ser que hasta ahora suceda, aunque ya hemos dado un salto enorme de esa época acá, porque ya tenemos la autoridad, tenemos el marco jurídico. Bueno, continuando con la parte que nos compete a nosotros y que se refiere a las ventajas de la libre competencia en la defensa del consumidor, puedo decirles que en cuanto al mercado y los consumidores, el primer planteamiento que hacemos es: los mercados existen por los consumidores. Muchas veces nosotros nos olvidamos y creemos que los mercados existen para los oferentes, que los mercados existen para que el Estado pueda obtener, por ejemplo, a través de los impuestos, recursos. Hay una serie de visiones respecto a los mercados, pero la verdad es que los mercados existen por los consumidores. Los consumidores son el eje central de la existencia de los mercados y es equivocado enfocar, por ejemplo, la regulación desde la perspectiva de las empresas. Este es un tema que lo sentimos quienes trabajamos por los consumidores desde el principio. La organización de la sociedad en su conjunto está excluyendo la visión de la demanda. Poco a poco se va incorporando la visión de la demanda, la visión de los consumidores. El mismo Adam Smith, que todo el mundo le puede atribuir una serie de posiciones y de características que incluso han sido retomadas en los tiempos actuales como fundamento de una actitud liberal, dice: el consumo es el único fin y propósito de la producción y el interés del productor debe ser atendido solo en tanto pueda ser necesario para promover el interés del consumidor. Digamos que desde muy al principio del liberalismo ya se consideró al consumidor como el centro del mercado. La competencia, otro aspecto es que la competencia opera en el mundo real. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando hablamos de competencia no estamos hablando de una situación ideal, ni estamos haciendo un ejercicio que tiene que ver con situaciones simplemente teóricas. Son situaciones que nos afectan cotidianamente a todos. Cuando existe una falta de competencia, estamos siendo perjudicados. Después hablaremos de la colusión en los mercados. ¿Qué es la colusión en los mercados? Parecería que es una tendencia casi natural que se va dando entre los proveedores para obtener acuerdos que les produzcan mayores beneficios. Este aspecto es muy interesante porque nos hace pensar que la tendencia entre diferentes actores del mercado es ponerse acuerdos para obtener mayores recursos a costa de los consumidores. En medio de todo esto está el rol del Estado. El rol del Estado puede ser, diríamos en términos generales, de dos tipos: un rol no intervencionista y un rol más intervencionista. En el rol no intervencionista se dejan liberadas a las actuaciones de los concurrentes en el mercado para que se vayan ajustando las situaciones y se entendería que naturalmente ese ajuste va a provocar un equilibrio. En el otro caso, la intervención del Estado parte del hecho de que esta posibilidad natural de ajuste es inexistente y que siempre la tendencia va a ser llegar a acuerdos que afecten a los consumidores. Otro punto que vale la pena analizar es que la competencia no es un fin en sí mismo, simplemente es un medio
para llegar a una sociedad que en último término pueda producir una mejor distribución de los recursos y un mejor acceso a los bienes por parte de los ciudadanos. Pasando a eso, los mercados son buenos para proveer eficiencia en la asignación, es lo que decíamos, los mercados y la competencia pueden servir para asignar los recursos, pero no necesariamente provocan equidad en la distribución. Eso significa que tiene que haber otra intervención más allá del manejo de la competencia para que los consumidores, por ejemplo, accedamos a bienes y servicios en términos de calidad. Tiene que existir una actitud regulatoria, una intervención del Estado que permita mayor equidad en lo que significa el acceso a los recursos y a los bienes y servicios. ¿Pero qué es la competencia? Algún autor decía que la competencia es como el amor. Todo el mundo percibe cuando existe el amor o cuando existe falta de competencia, pero es muy difícil describir qué es el amor o qué es la competencia. Básicamente podemos decir que es el proceso de rivalidad entre empresas y otros proveedores por el dinero y la lealtad de sus clientes en un periodo determinado, tomando en cuenta las circunstancias en que este proceso se da. Esta es una descripción bastante sencilla de competencia que quizás podría ser complementada por un conocimiento de mayor profundidad académica, pero que lo consideramos lo suficientemente explicable para la comprensión general. Además, debemos decir que la competencia debe ser tratada desde diversos ángulos e implica importantes distinciones. Esta también es una forma que nos lleva a pensar qué es la competencia, ¿no? Hay otra perspectiva de competencia, no solamente la definición, sino también a partir de su implementación a través de leyes de competencia, políticas de competencia y regulación. Por otro lado, podemos afirmar que la competencia se da en un mercado determinado a partir de los precios o a partir de los servicios. Cuando hablamos a partir de los precios, estamos refiriéndonos a la intención de los proveedores de captar la mayor cantidad de consumidores a partir justamente de plantear unos precios que sean más atractivos para producir mayores ventas. La competencia basada en servicios, en cambio, agrega el hecho de entregar un bien con un agregado que le hace más atractivo. Eso se da, por ejemplo, mucho en los servicios como los de aeronáuticos. Según las empresas que entran en competencia, tratan de dar un servicio adicional, un regalo adicional, etcétera, etcétera, para atraer la atención de los consumidores. Generalmente los consumidores nos estamos fijando en los dos aspectos, tanto en el precio como en el servicio agregado. No se puede decir que hay una elección solamente por uno de los aspectos involucrados. Cuando se analiza la competencia, y todos estos análisis que los hacemos, si bien están entrando en unos aspectos no estrictamente de consumo, sí están vinculados a cómo nos afecta la competencia como consumidores. Por un lado, se puede entrar a analizar desde una visión que otorga una superioridad moral de las empresas. Ese se llama el error conductualista. Significa que las empresas actúan de buena fe siempre y que van a irse ajustando a una realidad y que per se no van a tratar de ponerse de acuerdo, sino que van a competir y van a actuar de una forma correcta. El otro error es el error estructuralista, que plantea justo lo contrario, plantea que siempre la tendencia va a ser hacia buscar la colusión, hacia buscar acuerdos contrarios a la competencia y por lo tanto siempre el análisis será a partir de lograr las estructuras adecuadas que corrijan esa actuación de las empresas. Ahora, ya que hemos hablado de algunas características generales de lo que es la competencia y cómo nos está afectando a los consumidores, podemos ver ahora los beneficios de que exista competencia.
Y esto es por lo que, digamos, desde hace muchos años nosotros como tribuna hemos venido solicitando, peleando, y hasta que vemos con alegría que existe ya una ley de control del poder del mercado, es por los beneficios que los consumidores podemos llegar a tener. Precios más bajos. El acceso de los más pobres a bienes. Parecería que el tema de la competencia y el tema de diferencia de precios es irrelevante a nivel medio o puede no tener un efecto tan grande cuando se trata de un consumo de una cantidad grande de bienes o con unos ingresos importantes. Pero cuando los ingresos son limitados, el hecho de que los precios sean menores puede significar mucho en ingresos bajos. O sea, cómo un dólar se estira gracias a la consecución de precios más bajos. La variación de los precios de un mismo producto, bien si son iguales o no. Eso es lo que hace que los consumidores traten de adherir o comprar ese producto porque ven que el precio es el mejor ofertado en el mercado. Aunque también, por otro lado, el hecho de que exista competencia en el mercado permite que los consumidores podamos elegir entre más opciones de bienes, no solamente mejor precio, sino más opciones. Si nosotros recordamos cómo era la telefonía hace algunos años, teníamos una sola opción, que era la telefonía fija. Después se ha introducido la telefonía celular. No vamos a decir que en el Ecuador hay una diversidad enorme, ni que tenemos todavía una situación en la que los consumidores tengamos grandes posibilidades de elección, y que exista un nivel de competencia. Entiendo que hay un interés de las autoridades de limitar las actuaciones contrarias a la competencia, actuaciones monopólicas que pudieran darse por los proveedores, pero existe ya una mayor posibilidad en la comunicación. De hecho, tenemos posibilidades de comunicación que no contábamos hace unos años. Yo no sé, las personas mayores recordarán lo que costaba obtener una línea telefónica, lo que costaba que si estaba dañado un teléfono, cuánto tiempo le arreglaban. Creo que le arreglaban. Eso es un efecto positivo del ingreso de nuevos concurrentes al mercado. ¿Qué es el siguiente punto? Al existir nuevos entrantes, nuevos competidores en el mercado, los consumidores y el mismo mercado se va a ver beneficiado, porque va a haber más posibilidades de elección y más posibilidades de vitalización del mercado en la medida en que se ha impedido que existan barreras o que existan limitaciones, ya sean de carácter jurídico o sean de carácter conductual, de carácter de actuación, en resumidas cuentas, de los otros concurrentes, de los otros competidores que impiden el acceso de nuevos, que a la final provoca que los consumidores estemos sujetos a un número único o limitado de proveedores a quienes adquirirles los bienes o servicios. En resumen, esto también se resulta en un mejor servicio, siempre y cuando no sea excesivo o redundante, porque a la postre un servicio, un planteamiento de un servicio excesivo puede resultar, o un servicio adicional excesivo puede resultar en un mayor coste que terminamos pagando por esta redundancia a los mismos consumidores a través del precio. También existen beneficios que se refieren a la eficiencia y la productividad y que son los que afectan al mercado en su conjunto, mejoran la situación de las empresas, mejoran la innovación, mejoran la productividad, hacen que ese mismo hecho de competir provoque mejoras hasta de carácter tecnológico, porque tienen que capturar el interés de los consumidores. Hay un tema que es súper cuestionado en lo que se refiere a competencia y que es el tema del empleo. Se considera que cuando en un mercado se introduce competencia es muy probable que se pierdan puestos de trabajo, especialmente cuando han existido monopolios u oligopolios que tenían asegurado a un número de trabajadores X, y eso fundamentalmente ha sucedido en empresas que son estatales o cercanas al Estado, vinculadas al Estado, u otras que han sido monopólicas respecto de determinada prestación de un bien o de un servicio. Sí, cuando se introduce competencia en un mercado, en un primer momento puede ser que se pierdan puestos de trabajo, pero lo que los consumidores tenemos que analizar es que esa sobrecarga y esa posición monopólica también provocaba una comodidad en esos trabajadores que al ser que
que compartían esas rentas excesivas de las empresas, compartían también en sus salarios y en sus prebendas. Fijémonos, sino cómo han sido las situaciones históricas de ciertas empresas, incluso estatales, en las que existían contratos colectivos impensables, contratos que a la postre estaban vinculados a una mayor tarifa que pagábamos por un servicio, por ejemplo, por un servicio público domiciliario, porque en ese exceso de tarifa estaban las ciertas canonjías o ciertas facilidades con las que contaban los propios empleados. Entonces, cuando se rompen los monopolios, puede haber en un principio una pérdida de puestos de trabajo, pero los consumidores vamos a tener más oferentes sobre un mismo bien o servicio y vamos a tener una mejor tarifa y mejor calidad. Y por otro lado, cuando entran más oferentes al mercado, más concurrentes, de hecho van a tener que volver a contratar gente y el tema del desempleo poco a poco se va superando. Ahora, el impacto de las políticas y leyes de competencia. Como decíamos y recogiendo un poco, fomenta la competitividad, surgen reglas sobre competencia, se introduce competencia y comienzan a haber sectores regulados cuando se trata de las privatizaciones. Aquí vamos a analizar una tipología básica de normas y políticas de competencia que se van introduciendo en los países conforme se va implementando un régimen jurídico de competencia, ¿no? Entonces tenemos servicios proveídos por el Estado, se entiende que existe una neutralidad competitiva con el sector privado. Cuando existen servicios que el Estado los provee, no deberían ellos tener una situación de privilegio frente al sector privado competidor. Eso es un tema muy importante para que exista realmente una situación de transparencia en el mercado y de buen funcionamiento del mercado. En los servicios públicos, evidentemente, tiene que haber regulación sectorial y también, conforme exista la decisión de cada estado si se privatiza o no, van a haber la introducción de competidores. Las empresas privadas actuando individualmente. ¿Eso qué significa? Significaría que las reglas del comportamiento anticompetitivo, o sea, debe limitarse las actuaciones colusorias, como por ejemplo la fijación de precios, el abuso de posición de dominio y los precios predatorios. Cuando las empresas privadas están actuando juntas intencionalmente, tiene que haber reglas que impidan que se lleguen a situaciones contrarias a la competencia a través de reglas sobre reparto de mercado, que regulen el tema de los carteles, la fijación de precios y los acuerdos colusorios. Cuando las empresas privadas actúan juntas efectivamente, o sea, ¿qué quiere decir efectivamente? Que están actuando y logran su propósito de actuar juntas. Las reglas que deben proponerse son reglas para oligopolio y mecanismos de revisión de mercado para inyectar competencia. Es decir, en un mercado que existen pocos oferentes respecto de un bien o servicio, es importante que se pongan reglas para evitar que se coludan o que actúen como oligopolios o sean monopolios, para lograr introducir competencia a través de unos nuevos oferentes o controlar las actuaciones de estos que puede ser que hasta por tratarse de monopolios naturales no puedan tener competencia. Cuando las empresas, cuando la tendencia es a fusionarse, es decir, que existe una empresa que se junta con otra y comienzan a tener un poder muy grande del mercado, tiene que haber unas reglas de fusiones para limitar esas fusiones o de alguna manera controlar esa existencia de fusiones. Esto ya casi terminando, hablamos de las etapas de desarrollo por un régimen nacional de competencia. Entonces, al comienzo tiene que haber la promoción de la competencia y la educación pública. En esto veo que está muy interesada la Superintendencia de Control de Poder del Mercado en todo lo que significa la información hacia el público sobre la importancia de introducir competencia y de que existan reglas claras en el mercado y de cómo los consumidores podemos ser actores de justamente ir corrigiendo esas situaciones contrarias a la competencia. Cuando esto va intensificándose a través de control de fusiones, la regulación y
finalmente llegaríamos a acuerdos internacionales de segunda generación, que eso prácticamente no existe todavía. El control de las restricciones horizontales es el comienzo, después las restricciones de las prácticas verticales, llegaríamos a acuerdos de cooperación internacional y la promoción proactiva de la competencia. El comienzo, chequear abuso de posición de dominio, es lo primero que hace una autoridad de competencia o una autoridad de regulación de la competencia. Se fija quién está abusando de su posición de dominio en el mercado y después desarrollo de doctrina de los efectos. Al comienzo, excepciones y franquicias, incluyendo el campo de interés público. Puede haber situaciones en que se quiere proteger a un sector determinado por razones de equidad social, entonces vale la pena hacerlo. Y también siempre será necesario que exista una asistencia técnica. Muy brevemente, y algo ya les había dicho de nuestro interés sobre la existencia de un régimen jurídico de competencia en el Ecuador, podemos decir que surgió en el año 2000 la necesidad de impulsar un régimen jurídico de competencia y esto se hizo a través de un acuerdo entre la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, la entidad que yo represento, con CARE, que es una organización no gubernamental internacional de cooperación, que elaboró conjuntamente con la Universidad Andina un primer borrador de ley de competencia. Ese borrador fue acogido por el Congreso y obviamente enriquecido y modificado en el Congreso y la diputada Susana González logró su aprobación en el año 2002, pero lastimosamente fue totalmente vetado por el gobierno de turno. Después, en el siguiente periodo presidencial, se volvió a intentar a través de varias organizaciones y se creó la Red Interinstitucional de Competencia en el 2004-2005 y se propuso nuevamente sacar una ley adelante, también por razones de carácter político, no prosperó. Finalmente, a partir del año 2007-2008, el Ecuador adoptó para la aplicación de un régimen jurídico interno de competencia, provisionalmente la decisión 608 de la CAN, con lo cual ya comenzó a actuarse en competencia justamente en el Ministerio de Industrias, que tuvo ahí la Subsecretaría de Competencia y de Derechos del Consumidor. Yo creo que ese fue un paso muy interesante que se cristalizó en algo que ya dije al principio y sobre lo cual todos nos congratulamos, que es la aprobación de la Ley de Control de Poder de Mercado y de la autoridad autónoma que es la Superintendencia del ramo. Les agradezco su atención, este es un tema árido, pero creo que es muy importante que todos estemos muy pendientes de las ocasiones en que vemos nuestros derechos como consumidores mermados, ya sea por una baja de calidad o de precio, o la falta incluso de la existencia de un producto, lo cual es fruto de una actuación de agentes, de intervinientes en el mercado, de empresas que tienen acciones contrarias a la competencia, ya sea porque nos presentan publicidad engañosa, ya sea porque tienen tal dominio del mercado que deciden sobre precio y calidad, ya sea porque presionan a los que están en la cadena, una práctica vertical, presionan a los que están en la cadena para que se entreguen de una u otra manera los bienes y servicios, o actúan de manera de sacar del mercado a otros competidores para poder ellos tener la mayor porción y de esa manera evitar obtener mayores ganancias, lo cual de una forma u otra nos afecta a todos los consumidores que no tenemos los bienes y servicios que nos merecemos. Muchísimas gracias por su atención.